Bien, buenos días, buenos días. Vamos a hacer una recuperación. Bien. En la clase pasada estuvimos viendo gravitación universal. Habíamos terminado con algunos ejemplos. Visto la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Y ahora nos toca eh, algo también relacionado con la gravitación, una aplicación ya más aterrizado a nuestros fenómenos terrestres, el movimiento de proyectiles. Vamos a resolver movimiento de proyectiles que aparece en muchas aplicaciones, incluso en el fútbol, ¿no? Lanzamos una pelota en la guerra, cuando se lanzan balas de cañones, incidentalmente, precisamente porque se quería estudiar el movimiento de las balas de cañón en la guerra, es que se desarrolló bastante el conocimiento de movimiento de proyectiles, históricamente. Todos ellos debidos a la acción de la gravedad. Vamos a asumir que la gravedad es constante hacia abajo, vertical. En la clase anterior habíamos visto que la gravedad no era constante, no dependía de la altitud. Pero si nos mantenemos a altitudes pequeñas, con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada vimos que el G depende de esta altitud desde la superficie terrestre. Este es el G, ¿no? La aceleración de la gravedad. Si te mantienes a altitudes pequeñas, este G es prácticamente constante, o sea, sería básicamente esto cero siempre, ¿no? Entonces, si nos mantenemos en la superficie, es cierto que de todas maneras va a haber altitudes, pero pequeñas, comparado con el radio terrestre. Se va a mantener la aceleración de la gravedad constante hacia abajo. Vamos a estudiar qué va a pasar. Vamos a definir el movimiento de un proyectil. Vamos a hablar de las velocidades en X, en Y. Y algunos casos especiales, ¿no? Para eso entendamos una animación de cómo ocurre el movimiento de proyectil. Ahí tenemos una animación de cómo ocurre el movimiento de proyectiles. ¿Qué forma parece tener la trayectoria en movimientos de proyectiles? Esa forma, esa trayectoria, ¿qué les parece? Claramente no es circular, ¿no? No tiene forma circular. ¿A qué parece esa trayectoria? ¿Alguien conoce? Una parábola. Así es. Es una parábola abierta hacia abajo, porque la gravedad está jalando hacia abajo, ¿no? ¿Qué más puedes notar de este video? Este video está interesante. Hay muchas cosas que notar aquí. Por ejemplo, aquí se nos dice que nos fijemos en las componentes de la velocidad. La velocidad es ese vector verde que ves tangente a la trayectoria. ¿Qué pasa con la velocidad? Mira las componentes. Ahí están las componentes. Arriba, vertical, derecha, horizontal, pero luego se vuelve hacia abajo. Mira qué pasa con las componentes. Hay una componente que no cambia. Una componente del vector velocidad que no cambia. ¿Cuál es esa componente que no cambia durante toda la trayectoria?
La aceleración. ¿La horizontal o la vertical? ¿Cuál componente no cambia? La horizontal. No, la vertical no está cambiando en toda la trayectoria, la vertical siempre se mantiene lo mismo. Esa es una de las primeras conclusiones a las que vamos a llegar. La componente vertical nunca cambia. Digo, no, la componente vertical sí cambia. La horizontal. La horizontal no cambia y la vertical sí cambia. Si te das cuenta, ¿no? La vertical siempre al inicio es hacia arriba y luego se hace hacia abajo, ¿no? La vertical. Ha cambiado en el eje Y. Pero date cuenta que la horizontal siempre vale lo mismo. La horizontal no cambia. Eso es porque la aceleración de la gravedad va hacia abajo y ella es la responsable del cambio en velocidad, no solamente afecta a la vertical. Ahí está. Tenemos entonces dos cosas. El movimiento de proyectil es aquel en donde ocurre en un plano vertical definido por el vector velocidad inicial y la aceleración. El movimiento siempre va a estar en un plano, el plano XY. Ese plano está definido por el vector velocidad inicial cuando lanzas el objeto. Pero para definir un plano necesitas otro vector, el vector aceleración. Y todo eso forma un plano y ahí ocurre la trayectoria. Ahí es donde ocurre la trayectoria. No hay aceleración horizontal, pero sí hay aceleración vertical. La velocidad vertical cambia, mientras que esta es constante. Eso es debido a la aceleración. La aceleración es vertical hacia abajo, por eso que hay un menos GJ. ¿Sí? La trayectoria tiene forma parabólica. ¿Has tenido una pregunta sobre esto? ¿Dudas, preguntas? Sí. Bien, sigamos entonces. Esa aceleración ya sabes que es, ese g vale 9,81 en la superficie terrestre. Estamos restringiéndonos a estar bien cerca de la superficie terrestre. El vector velocidad tiene una magnitud llamada rapidez. Recuerda, si le sacas módulo al vector velocidad, tienes la magnitud de la velocidad que se llama rapidez. ¿Ya? La trayectoria que tiene forma parabólica, en todo punto de la trayectoria, como veías en el dibujo, en la animación, aparece un vector de velocidad que es tangente. La velocidad es tangente a la trayectoria en todo punto. Otro punto también será tangente, viene siguiendo a la trayectoria. Y se puede descomponer en dos. La componente horizontal Bx y la componente vertical By. En todo punto, ¿no? Recuerda que el Bx se mantiene constante. La velocidad en el eje X se mantiene constante. Esas componentes las puedes poner en un vector, en X y en Y, con Y y con J. Esas componentes pueden ser positivas, negativas, depende de si va a favor o en contra de su respectivo eje. Y por el teorema de Pitágoras sale la magnitud de ese vector, ¿no? Elevas al cuadrado, lo sumas,
y saca raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, y esa es la rapidez. La rapidez entonces depende de las dos componentes. ¿Sí? ¿Así está claro? ¿Alguna duda? Veamos acá entonces. En el eje Y, nosotros tenemos aceleración Y, que era menos G, igual la aceleración va hacia abajo, constante. Y ya hemos estudiado hace 3 semanas, creo, más o menos, movimiento con aceleración constante. También cuando vimos caída libre vertical. Esas ecuaciones las hemos visto, por ejemplo, velocidad final es velocidad inicial menos... En realidad era velocidad final es igual a velocidad inicial. Le pongo Y porque para distinguirlo del eje X. Estas son las componentes. Y aquí venía la aceleración con el tiempo. Pero la aceleración es menos G en el eje vertical. Por eso aquí, en vez de más aceleración, le estoy poniendo menos G. O sea, ya conocíamos varias ecuaciones, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. El desplazamiento, conocíamos en X, era la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento, pero ahora en vez de X le ponemos Y. ¿Está? Y sacamos estas ecuaciones. Estas ecuaciones son para el eje vertical y para el eje horizontal, donde no hay aceleración, tiene solamente esta ecuación, estas ecuaciones. La velocidad es constante, es básicamente esta ecuación. Ahora, recuerda que este delta Y es final menos inicial. Delta Y, recuerda, es posición final menos posición inicial. Entonces, este menos puede pasar al otro lado. Este Y final menos este Y inicial. Este menos Y inicial puede pasar al otro lado de la ecuación y sale este resultado, ¿no? Cualquiera de los dos, es lo mismo. Bien. Entonces aquí solamente hay una ecuación. En el eje X solamente una ecuación. La velocidad en el eje X es constante porque no hay aceleración, es lo que debe ser el eje X. Con eso se pueden hacer un montón de ejercicios, predecir muchas cosas. Vamos aquí a algunos ejercicios, ¿ya? Tengan en cuenta esas ecuaciones, son las mismas ecuaciones de aceleración constante, solo que en el eje Y. Dice acá, una piedra es lanzada hacia arriba, desde lo alto, pero con cierto ángulo. Esto va a ser un movimiento de un proyectil, ¿no? Parabólico. Aquí están las ecuaciones para que las tengas en mente, para el eje vertical y para el eje X. Me dan el ángulo de inclinación, me dan la rapidez inicial. ¿Qué cosa era rapidez? Recuerda, ¿qué cosa era la rapidez?
¿Qué cosa de rapidez, recuerdan? Módulo de la velocidad. La magnitud, muy bien. Es la magnitud de la velocidad. Entonces me están dando la magnitud de la velocidad con la que se lanza. Me están dando la magnitud de la velocidad con la que se lanza. Se está lanzando de manera inclinada, ojo. ¿Ah? Ve. Me dice, ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Cuando me piden cuánto tardas, se imagina claramente que eso se trata de tiempo, ¿no? Tenemos que ver el tiempo. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Tiempo. Tenemos que pensar en estas ecuaciones donde esté el tiempo, a ver, una de estas nos va a servir. Tenemos la altura del edificio también. Aquí está, 45 metros. Vamos a poner los datos y las ecuaciones tenerlas a la mano. Los datos, ya sabes, a ver, rapidez inicial, que es 20 metros por segundo. El ángulo de inclinación, 30 grados. La altura del edificio, 45 metros. Y nosotros, como dice que va a llegar al suelo, como dice que va a llegar al suelo, hay que tener en cuenta el suelo. ¿Dónde me conviene poner mi origen de coordenadas entonces? Si sabemos que va a llegar al suelo de todas maneras. Vamos a poner y igual a 0 acá, pues, ¿no? El origen abajo. De tal manera que la posición final es 0 y la posición inicial, ¿cuál es la posición inicial si lo sueltas desde arriba del edificio? Es H, pues. Y la posición final es 0 porque llegas al suelo. Por si acaso, el movimiento de proyectiles solamente es justo antes de chocar. No tiene nada que ver con los choques que puedan haber con el suelo. Por lo tanto, tú no sabes cuál es la velocidad final, ni la rapidez final, ¿ya? No vayas a pensar que la rapidez final es 0 porque se choca y se detiene. El hecho de que se detenga no tiene nada que ver con el movimiento de proyectiles. Eso ya es un choque, eso no es parte de lo que estamos resolviendo el problema. No sabemos con qué velocidad llega. Justo antes del choque debería llegar con una velocidad así inclinada, ¿no? No sabemos la velocidad final. Ya. Me piden primero cuánto tarda la piedra en llegar al suelo. ¿Qué ecuaciones podríamos usar con estos datos? Ahí están a la derecha las ecuaciones. Para eso hay que tener cuidado con lo que se usa. Si es el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, este BI no le corresponde a ninguno de los dos ejes. No le corresponde ni a X ni a Y. Primero, ¿qué hay que hacer cuando tienes una velocidad inclinada? ¿Ya? Primero vamos a descomponer la velocidad inicial en el eje X con este ángulo. La descomposición sería bien claro, ¿no? Con este ángulo θi descompongo a la derecha y hacia arriba. La velocidad en el eje X inicial, la velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje X?
BI por seno o coseno. Ya hemos descompuesto vectores varias veces. ¿Seno o coseno? ¿Qué dices? A ver, en el eje X, ¿seno o coseno? Este aquí. En el eje X, como está pegadito al ángulo, es coseno. Coseno. Sí, muy bien. Coseno del ángulo teta i. Y si uno es coseno, el otro es seno. Velocidad inicial en el eje Y, esto sería seno. Ya. Estos son los que sí entran, por ejemplo, en las ecuaciones. Este entraría acá, mientras que esta componente entra en el eje Y. ¿Ya? Ten cuidado con eso. No vayas a cometer ese error que he visto que ponen la rapidez inicial inclinada en el eje X o en el eje Y. Cuando está inclinada, no le corresponde ni a X ni a Y, primero tienes que descomponer. ¿Ya? Entonces le he puesto con colores los datos. También tengo de dato la posición final que estaría en el suelo. ¿El suelo a qué altura está? Cero, ¿no? Y pongo cero. La altura inicial también la tengo, que es 45. Con esta altura final y la altura inicial yo puedo sacar el desplazamiento también, que es final menos inicial. En el eje Y. En el eje X, ¿cómo empieza esto? No, voy a poner mejor mi eje Y por acá para que aquí esté el eje Y, X igual a cero. Aquí que esté el cero en la base del edificio. Al inicio, la posición inicial es cero, entonces. No sabemos cuál es la posición final, por si acaso, ¿no? Del eje X, ¿no? Solo sabemos la posición final en el eje Y, que está abajo, pero no sabemos a qué distancia horizontal. Bien, eh, tenemos la posición inicial X, que es cero, porque yo he puesto mi eje de coordenadas ahí en la base. La posición inicial del eje Y también. Ya, así podemos ir viendo qué ecuación utilizar para hallar el tiempo. El ángulo también lo tengo. Para eso ha servido, el ángulo ha servido para la descomposición. Ya, ¿con qué ecuación puedo sacar el tiempo fácilmente? Otra cosa que no te olvides es que siempre sabes cuánto vale G, ¿no? Eso no tienen que decírtelo. Ese G ya está, da de antemano, si ya lo conoces. A ver, ¿con qué ecuación puedo sacar el tiempo? Mira lo que he coloreado, en donde queda solamente el tiempo para despejar o hallar. La uno, la 2, la 3 o la 4. La uno, la 2, la 3 o la 4. Lo que he puesto de colores son datos que ya pueden usarse. Lo que no está de colores son incógnitas. 1, 2, 3 o 4. ¿Qué dices? Para hallar el tiempo. Me piden hallar en realidad el intervalo de tiempo, porque es la duración de cuánto tiempo demora. En la 2. A ver, sí. La 2 porque tiene casi todo hecho y solamente queda el tiempo. Y final es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar. El y final es
0, el y inicial es h, el b inicial es bi, seno de teta i, me está quedando el tiempo de incógnita, menos un medio de g por el tiempo de incógnita al cuadrado. Es una ecuación donde la única incógnita es el tiempo. Puedo bien, esta es una ecuación ¿de qué tipo? Porque la incógnita es el tiempo, el delta t. A ver, imagínate que tengo números. Tengo 0 es igual a 3 más 4x menos 5x al cuadrado. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Donde la incógnita fuese x. Estos se han visto en matemática. Es una ecuación del tipo cuadrática. Pero hay que darle la forma. Voy a preferir que este coeficiente que acompaña la incógnita al cuadrado esté positivo, para eso lo paso a la izquierda. Un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y esto lo paso a la izquierda también sería menos bi seno de teta i por el tiempo. Y este h lo paso a la izquierda menos h igual a 0. Hay que resolver esta ecuación cuadrática. Y obviamente tenemos que tomar el tiempo, el intervalo de tiempo positivo. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Por ejemplo, cuando tenías ax al cuadrado más bx más c igual a 0, x a qué era igual. En la fórmula general de la ecuación cuadrática. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c, todo el discriminante entre 2 veces a. Ya igualito. El intervalo de tiempo sería, o sea, la duración sería la incógnita. Todo esto sería tu a, todo esto sería tu b, todo esto sería su c. Menos un medio de g, más menos, habrían dos respuestas, pero vamos a tomar el positivo. No podemos tomar un tiempo negativo. Si tomo la otra opción negativa, va a salir negativo. Raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos bi seno de teta i al cuadrado, menos 4. El a es un medio de g, y el c sería menos h. Todo esto entre 2 por un medio de g. Ya está. Entonces el tiempo está saliendo. No sé, no he confundido el A con el B. Ah, sí, tiene. De acuerdo, menos 4c. Sí, tiene razón, gracias. El b sería menos, aquí menos por el menos bi. El b es menos bi seno de teta i, ¿no? Entonces, tengo que poner menos menos, se va a hacer más al final. Sí, gracias. Ya, aquí menos menos se hace más. Voy a tomar el más para que no salga negativo. La raíz cuadrada sale bi seno de teta i al cuadrado. 4 entre 2 sale 2, menos con menos sale más, 2gh. ¿Sí? Todo este menos 4, un medio de g por menos h sale 2gh. Y todo lo divides entre g, porque este 2 se cancela. Ya está. Esa es la respuesta. Reemplacemos datos a ver cuánto sale al reemplazar datos numéricamente. Recuerda que estamos haciendo simbólicamente primero, luego lo reemplazamos. ¿Qué sale numéricamente?
A ver, ¿cuánto está saliendo? Reemplacen nada más los datos que están ahí. Recuerden G981. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuánto tiempo demora? A ver, si reemplazas datos, está saliendo, se hace 20 por seno de 30 más raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 2,981, todo eso. Entre 981. Ya. Esto está saliendo 4,21 segundos, si mal no estoy calculando. Con redondeo 4,22. ¿Qué dicen? 4,21,25. Está bien. Redondeo 4,22. Muy bien. O sea que el haber lanzado a esa partícula con esa inclinación hace que demore 4,22 segundos para llegar al suelo. Bien, ya tenemos el tiempo. ¿Qué más se nos piden? ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Eso está interesante. No vayas a pensar que es cero porque no tiene en cuenta el choque, es justo antes del choque. Tenemos las ecuaciones aquí. De nuevo veamos los datos para ver qué ecuación utilizar más fácilmente.
A ver, con estos datos, ¿qué ecuación podemos utilizar? Porque se pide la rapidez. ¿Qué cosa es la rapidez? Raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado, que da lo mismo ponerlo inicial o final porque es la misma. Voy a poner bx nada más. Pero aquí sí importa al final. Como tienes dos componentes, sí importa poner la velocidad final en el eje y. Porque en el eje y sí hay inicial y final. En el eje x es la misma. Eso sí, al cuadrado. Es la magnitud de este vector al final, ¿no? Recuerda que el vector es tangente a la trayectoria, bien inclinado, tiene su componente x, componente y. Con esas componentes sacas la rapidez. A ver, entonces, lo que se pide es la rapidez final, que es raíz cuadrada de. Puedo ponerle la velocidad x inicial porque es la misma. Y necesito poner la velocidad final, que es esta. A ver, denme una idea de qué hacer. A ver, con el eje X no hay mucho que hacer, ¿no? En el eje X inicial ya lo tengo. Es, es parte del dato. Esta 20 metros descompuesto con coseno, siempre es lo mismo. Entonces viene aquí. Ese está ahí. ¿Dónde puedo sacar de mejor manera este velocidad final al cuadrado? En el eje Y, que no es lo mismo que el eje X, ¿ah? ¿Con cuál de las ecuaciones puedo sacarlo mejor? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? A ver, ¿cuál? Con la primera. Ya, a ver, la primera podríamos usarlo, sí. En teoría podemos usar la primera y elevarlo al cuadrado, y ahí te das cuenta que es un poco complicado, ¿no? Pero sí podrías en principio usarlo. Hay una mejor todavía. Ah, la tercera. La tercera ya te da de frente el cuadrado. Justo lo que yo quiero. Ya no necesito elevar al cuadrado porque de frente la tercera ya me da el resultado al cuadrado. ¿Ven? Ya está. Entonces vamos a poner la tercera aquí, si la tercera, todo lo de la derecha es la velocidad inicial al cuadrado. Menos 2g delta y. Y todo eso yo lo tengo de dato. La velocidad inicial en el eje y, eso está descompuesto. Es el BI seno de teta. Menos 2g. Y aquí voy a poner y final menos y inicial. ¿Sí? Recuerda que el delta y es final menos inicial. Bien. El y final, si lo conocemos, es 0. El y inicial es h.
0 menos h está saliendo. Entonces al final te está quedando todo esto, todo. Menos 2g, 0 menos h es menos h, con este menos se hace más. Y ahora podemos reemplazar todos los datos. ¿Cuál es la rapidez final? ¿Alguien ya lo tiene? Aquí se podría reemplazar, pero les cuento una cosa que se deben dar cuenta por trigonometría. No es obligatorio, pueden reemplazar acá y sacar la respuesta, pero se puede simplificar esto por trigonometría. Ten en cuenta que esto es BI al cuadrado coseno al cuadrado de un ángulo, más BI al cuadrado seno al cuadrado de un ángulo. El exponente 2 está entrando a cada uno de ellos. Pero esto a su vez, ¿puedo factorizar el BI al cuadrado? ¿Y qué cosa es coseno al cuadrado más seno al cuadrado de un ángulo? Es igual a uno. 1. Te sale BI al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, más 2GH. Mucho más fácil que estar reemplazando el ángulo. Al final, no necesitabas, ¿no? Al final el ángulo se fue. No fue necesario. Más fácil de... Y así te equivocas menos en realidad, ¿no?
35,8 sale. Recuerda que este es 20 metros por segundo y este h es 45 metros, ¿no? El G ya sabes que es 981. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Importante, recuerda, descomponer en X, en y poner las componentes adecuadas en las ecuaciones adecuadas. No vayas a mezclar la rapidez inicial que no está descompuesta en ninguna de las ecuaciones. No, tienes que descomponer primero. Bien. Veamos un ejemplo parecido. A ver, este es un caso particular. ¿Qué pasa cuando está lanzado horizontalmente, ¿no? Caso particular. Si un proyectil se lanza horizontalmente, la velocidad es puramente horizontal. No vas a tener nada en el eje de velocidad en el eje Y. O sea que velocidad inicial solamente tiene componente en X. Eso implica que la velocidad inicial en Y es cero. Ten en cuenta, lanzar horizontalmente significa velocidad inicial Y es cero. Y eso hace que todo esto se cancele. Se cancelan estos tres términos. Teniendo en cuenta eso, me preguntan, y aquí con los datos que ves, a ver, voy a poner mi origen de coordenadas en el punto más bajo, de ahí trazo X. Ah, no, ya me dieron el eje de coordenadas, ya no tengo que trazarlo. Ah, pero está interesante dónde lo han puesto, miren. Quiere decir que aquí Y es igual a 0 al inicio. Y inicial es 0. ¿Cuál sería el Y final cuando estás por aquí? Nota que estás debajo del eje X, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el Y final acá? Si acá hay 5 metros. 5 menos 5. Si estás debajo, esa altura sería menos 5 metros. ¿Sí? ¿Y el X final cuánto sería? Porque aquí es X igual a 0. El X final sería D, que es 20 metros. El X final para este punto, estoy ubicando este punto final donde ocurre justo antes del choque. El X final es D, 20 metros, positivo. Ese sí es positivo porque está a la derecha. Profesor, una consulta. ¿Por qué en el Y final le pone menos 5 metros? Pues, Y0 estaba arriba. Está aquí el sistema de referencia acá. Este es el origen. Cuando tú tienes XY, aquí es 0, pues, ¿no? Sí, sí, ya la entendí, profesor, Y gracias. debajo es negativo, ¿no? Es más que todo por el sistema de referencia que es arriba, ¿no es cierto? Sí, Ok, listo. así es. Ahora, yo al inicio yo quería poner el sistema de referencia abajo, pero ya me ganaron y me pusieron aquí arriba. Entonces, tengo que respetar eso.
Si yo hubiese puesto el sistema de referencia con un X por acá, ahí sí hubiese sido Y final 0. El sistema de referencia o te lo dan o tú lo pones. Pero si ya lo han dado, hay que respetarlo. Entonces, me piden hallar el tiempo que dicha bola permaneció en el aire. Me están pidiendo el delta T de nuevo. ¿Con qué ecuación usaríamos ahora? Recuerda que el G siempre es conocido. Y ya cancelé las velocidades iniciales porque es cero al ser lanzado horizontalmente. El G ya todo el mundo conoce el G. El delta Y también sale porque es final menos inicial. Y a ver, ¿qué me dicen por ahí? Para hallar el tiempo, ¿qué usaríamos? El Y final también lo tengo. El Y inicial también lo tengo. Claro. Necesitamos la ecuación 2. Necesitamos la ecuación 2, no la ecuación 1 porque no conozco la velocidad final del Y. ¿Ah? Recuerda, no conozco con qué velocidad está llegando al final. No vayas a pensar que es cero porque choca. El choque no es parte del movimiento. Entonces usamos la ecuación 2. Ecuación 2 para hallar el tiempo. Si te das cuenta, en la ecuación 2 ya tengo remarcado las posiciones Y, ya tengo el G, ya tengo el tiempo también. No, el tiempo lo voy a sacar de ahí, perdón. La ecuación 2. Y final es igual a Y inicial. Recuerda que esto es cero porque empezó horizontalmente, no tiene velocidad inicial en el eje Y, solamente tiene velocidad en el eje X. Menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Te está quedando el Y final, menos 5 metros. El Y inicial es cero, menos un medio de 9,81 por el tiempo al cuadrado. ¿Ya cuánto sale el tiempo? Ese intervalo de tiempo sale positivo, obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto sale ese tiempo? Ajá, sale prácticamente uno, ¿no? Solamente hay dos ceros, hay un 9,6 por acá. Ya está. Eso sale el tiempo. Deberíamos hacerlo. No, está bien. Si lo hacemos simbólicamente, para evitarnos problemas de redondeo, el Y final es menos H, menos este H, y el Y inicial es cero, y aquí G, te va a salir menos H es igual a menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. El tiempo sale raíz de 2H entre G si despeja, ¿ya? Que sale esto aquí. Se lo sacamos simbólicamente. Ya está. Raíz de 2H entre G.
Ahora, nos piden también la velocidad del lanzamiento. ¿Cómo puedo sacar la velocidad? Recuerda que la velocidad es un vector. No nos piden rapidez, nos piden velocidad. Hay que recordar que en el eje X, el proyectil siempre se mantiene con la misma componente X constante. No cambia en el eje X. Lo que sí cambia es en el eje Y. Se hace cada vez más grande. La velocidad se va a tangente, ¿recuerda? La velocidad es un vector que va haciéndose cada vez más inclinado hacia abajo. Tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces piden velocidad. La velocidad no es lo mismo que la rapidez, la velocidad es un vector. Entonces, velocidad final con flechita es la velocidad x final en el eje X más la velocidad final en el eje Y. Ahora, como puedes ver, la velocidad final en el eje X es la misma que la inicial. ¿Y la velocidad final de dónde la saco? A ver, ¿qué ecuación me conviene? Ojo que sí me han dado la velocidad inicial de... No, no me han dado la velocidad inicial. Tenemos que hallar los dos. A ver, vamos a ver qué es lo que nos han dado. Nos han dado de dato, el y final es menos h, el y inicial es 0, el x inicial es 0, el x final es d, que vale 20 metros, y nada más, ¿no? Nos han dado que la velocidad inicial en y es 0, por eso se iban todos estos. Tenemos las posiciones. Todas las posiciones tenemos. ¿Qué ecuación nos conviene? Mira. Ya tenemos hallado el tiempo. Ya tenemos hallado el tiempo. Entonces, con la ecuación 1 nos sale la velocidad final. ¿Sí? Primero, hallamos la velocidad final, bueno, la velocidad inicial en el eje X, ¿no? Esto sale de inmediato con la ecuación 4. Primero en el X, a ver, en el eje X, a ver. Ecuación 4. Mira la ecuación 4. Tienes todo. Que es la velocidad inicial en el eje X es la misma que la final, porque se mantiene constante. Y el tiempo ya lo tenemos. El tiempo salió raíz de 2h entre g. Entonces reemplazo raíz de 2h entre g, la velocidad inicial en x, esto es 0 y este es d, ¿no? Entonces de ahí sacas tranquilamente la velocidad inicial en el eje x. Esta raíz pasa al otro lado con el d, raíz de g entre 2h. ¿Sí? ¿Está bien? Este 0 lo puedo obviar. O sea, c es bi, bx inicial, por raíz de 2h entre g. Lo que estoy haciendo es esta raíz, pasarlo al otro lado invertido. Este g de abajo sube, la 2h baja. Multiplica el d.
Y por otro lado, en el eje Y usamos la ecuación 2. Sería Y final es igual a Y inicial. Más 0 por el tiempo que menos un medio G del tiempo al cuadrado. ¿No se va? El Y final es menos H. El Y inicial es 0 más 0 menos un medio de G. El tiempo sí lo teníamos hallado. Raíz de 2H entre G al cuadrado. Se va la raíz, te queda menos H es igual a menos un medio de G por 2H entre G. Pero ahí no sale nada interesante, ¿no? La ecuación 2 no nos sirve, pero estamos sacando lo mismo. ¿Qué otra ecuación? La ecuación, ¿qué otra ecuación me dijeron? La ecuación 1, pero la ecuación 1. Había leído la 2. La 2 no nos estaba sirviendo, la ecuación 1. 0 menos G por el tiempo. Entonces la velocidad final está saliendo en el eje Y menos G por toda esa raíz 2H entre G. Listo, entonces la velocidad final con estas dos componentes sería D por raíz de G entre 2H y, es en el eje X, más, o más bien dicho menos, G por raíz de 2H entre G. Ahora esto se puede simplificar antes de reemplazar, ¿ya? ¿Cómo puedo simplificar esto? Sí se puede simplificar más. Antes de reemplazar, se puede simplificar más todavía esto. Ya, un poco de álgebra. A ver, si tienes A, que es positivo, A por raíz cuadrada de B. Si lo quiero poner todo dentro de una misma raíz, para que un número entre en una raíz, un número positivo entre en una raíz, entraría como A al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si sacas raíz a la derecha, te queda raíz de A al cuadrado, asumiendo que es positivo, cosa que el G es positivo. Entonces, el menos lo dejo al costado. Esto sería poner G al cuadrado por 2H entre G. Estaría entrando como G al cuadrado. Y ahí es donde se simplifica. Esto sería, se cancela el G y me queda 2GH. Así ya tengo cómo sacar la velocidad final. En el eje X es D por raíz de G entre 2H, ese sí no lo puedo simplificar, menos raíz de 2GH, J. Esta es la velocidad final como vector. Ahora solamente queda reemplazar datos. El vector velocidad sería, a ver, la primera componente que sale. A ver, ¿qué sale la primera componente? O sea, primero la raíz cuadrada G entre 2H.
G entre 2H es casi 1. Lo multiplicas por D, que es 20 metros, y eso te sale la velocidad final. 19,8. Recuerda que este es componente en X, así que no tiene nada que ver con el Y. Queda al otro lado 2GH. 9,90 metros por segundo, J. Ahí está. Venga, ¿tiene una duda? Recuerda que no me piden rapidez, me piden velocidad, por eso es un vector. Bien, ¿todo claro hasta ahí? Ok, entonces, recuerden, recuerden que está siendo importante que descompongan la velocidad y utilicen las ecuaciones respecto a su eje descompuesto, ¿no? Esto no necesita que le calcules ninguna magnitud. A ver acá. Una pelota rueda por una mesa horizontal con una rapidez v y luego cae como se muestra en la figura. Si el tiempo que la pelota tarda en llegar al piso desde que deja la mesa es t, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar al piso si la rapidez fuera 2v? ¿Te queda algo para ver si están entendiendo la cuestión? Si se duplica la rapidez horizontal, o sea, primero está con una rapidez v y luego con una rapidez 2v.
Aquí B y aquí con un doble de rapidez, pero ambos casos con rapidez horizontal. Para hallar el tiempo, ¿qué harías? Recuerda que esto es horizontal en ambos casos, ¿ya? En realidad aquí debería verse más. Si no, va a alcanzar, va a tener mayor alcance porque lo voy a lanzar con mayor rapidez horizontal. ¿Qué crees? ¿Qué pasa al tiempo? Aquí se demora un tiempo t. ¿Qué le pasa al nuevo tiempo? Se duplica, se va a la mitad, sigue siendo el mismo, se va a la tercera parte. ¿Qué dicen? Recuerden justificar todo con las ecuaciones. No se vayan a equivocar. A ver, ¿cómo sacarías el tiempo si sabes que si la velocidad es horizontal, en el eje Y es cero su velocidad, ¿no? En ambos casos. Se va la velocidad en el eje y el tiempo sale. Tienes la altura h. Es la misma altura h, eso sí. Tienes el y final. Y el... Ah, bueno, el y final es menos h en realidad. Y aquí el y inicial es cero, ¿no? Date cuenta que el tiempo sale automáticamente de acá. Pregunta. ¿El tiempo depende entonces de la velocidad horizontal con la que lanzaste? ¿O no? Am, pero no, profesor. No depende, ¿no? El tiempo aquí se despeja. En ambos casos y sale 2h entre g raíz, ¿no? No depende de la velocidad inicial x. Como ya sabes que estás soltándolo con una velocidad inicial y igual a cero, la única velocidad que está cambiando es en el eje x, pero no depende de la velocidad inicial del eje x, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Sí, sí. La respuesta sería si aquí te demoras tiempo t, sigue siendo la misma respuesta al mismo tiempo t, ¿no? O sea, en el caso uno es todo esto es t. En el caso 2 también todo eso es t, ¿no? Mismo resultado. En ambos casos es el mismo resultado. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿El sistema de referencia lo está tomando desde que cae de la mesa?
Está dibujado en la figura. Sí, desde que cae la mesa. Donde tú ves el unión X, Y, ahí ya te están diciendo cuál es X, cuál es inicial, cuál es X, Y. Este punto significa X0 y Y0, pues. Ahí al inicio entonces tienes Y0 y también X0. Por lo tanto aquí el Y final, estoy debajo, sería negativo, menos H. Otra vez esto es porque ya me lo han dado el sistema de referencia aquí. La respuesta no debe depender de dónde pongas el sistema de referencia, ¿no? Te va a salir al mismo tiempo. Si hubiese puesto mi sistema de referencia por abajo, hubiese puesto Y final igual a 0 y Y inicial H. Entonces hubiese sido aquí 0 y aquí H. Y es lo mismo, porque esto lo paso a la izquierda, sale lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí una duda, pregunta sobre esto? Bien, veamos entonces más ejemplos de repaso. Vamos a incluir parte del seminario de problemas sobre gravitación. Recuerda que esta semana hemos visto gravitación universal. Estamos acá. Vamos a la sesión 23. Hay que recordar gravitación, la ley de gravitación universal. ¿Qué nos decía la ley de gravitación universal? Eh, de- Repasen, ¿qué nos decía? A ver, inventada por Newton, siglo XVIII. Bueno, no inventada, sino descubierta. Hablaba de una fuerza, la fuerza de gravitación, obviamente. Aquí era igual. la fórmula sería la gravedad por la masa. Esta G mayúscula tiene un nombre importante, ¿no? Para que no se olviden. Constante, bueno, de la ley de gravitación universal, ¿no? Constante de gravitación universal. Es la misma en todo el universo para cualquier par de masas. Por eso es universal. El producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Pero esto es solamente la magnitud. ¿Y la dirección cómo es? No es algo tan directo, pero tienes que interpretarlo. Es atractiva siempre. Depende a quién analices. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos que analizar. ¿A quién nos piden analizar? A ver. ¿A quién nos piden analizar? Tenemos dos masas, una de 2M, no, tres masas, tenemos una de 2M mayúscula, M minúscula y M mayúscula. Todas están en reposo al inicio. Todas las opciones que nos piden tienen que ver con la masa chiquita M minúscula, ¿no? Tenemos que analizar a M minúscula, ¿no? ¿Qué le va a pasar a M minúscula? Hagamos un diagrama de cuerpo libre de estas partículas. ¿Qué está sintiendo M minúscula? A ver, ¿qué siente M minúscula? Siente pura atracción, pero dos atracciones. Una atracción debido a esta masa de 2M, le voy a poner F de A sobre B. No, a B le voy a poner, ¿no? Este es B. Pero también siente atracción hacia C, debido a C. De C sobre B. Cada una de ellas las calculas con su ley de gravitación universal. G, la masa de A es 2M por la masa de B. ¿Entre cuál es la distancia? Ahí tenemos que utilizar estos datos. La distancia de AB es 1/2 de la distancia de BC. Entonces, si le podemos poner, a ver, el tiempo de AB es la mitad, podríamos poner D y a este 2D, ¿no? O sea, eso Ujú. cumple. Eso cumple. Yo sé que no me han dado ningún dato numérico que diga D mayúscula, pero con tal de que cumpla esta condición y podamos responder. La pregunta es cualitativa, no me pregunta ningún número. Así que le voy a poner D a la distancia entre B. D al cuadrado. Y esta de C a B tiene una distancia que es el doble, ¿eh? Constante universal. Ahora, la masa de uno de ellos, C, por la masa del otro, que es M, y la distancia ahora sí es el doble. Estas serían las dos fuerzas que actúan sobre M. Hay que superponer las fuerzas. Superponer las fuerzas es suma vectorial. La suma de dos vectores, uno va a la izquierda porque la partícula B se siente atraída hacia A, hacia la izquierda, pero también se siente atraída hacia B, hacia C, hacia la derecha. Ya, entonces, está ganando la sumatoria de fuerzas en el eje X sería menos la fuerza, a ver, menos G por 2M, que voy a poner de una vez menos 2G MM entre D al cuadrado, menos porque está yendo a la izquierda. Estoy asumiendo eje X a la derecha, ¿no? Izquierda es en contra del eje X. Y el otro a la derecha positivo más G por MM entre, abajo viene 4D al cuadrado.
Ten cuidado con eso. Ya tenemos que resolver eso. ¿Cuánto sale esa fracción? Esa suma de fracciones. Bueno, no números, sino en álgebra, nada más, ¿no? Sale factorizando. Puedes poner factor común, multiplicar por 4 a ambos lados, arriba, abajo, y sale -8. Y todo entre 4d al cuadrado. -8 más 1 te sale -7. ¿Sí? Suma de fracciones, o resta de fracciones, como quieras verlo. Quiere decir que la fuerza neta en el eje X sale negativa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿hacia dónde va a comenzar a moverse esa partícula M? Estaba en reposo y le sale una fuerza hacia la izquierda. ¿A dónde va a comenzar a moverse? Hacia 2M. Así es. Hacia la izquierda, que significa que va a irse hacia 2M, ¿no? Está bien. La respuesta es la C. Solamente teniendo en cuenta las fuerzas de gravedad, vectorialmente. Esa es la respuesta. Ley de gravitación universal. Bien. Para terminar, veamos otro ejemplo. Ya hemos repasado la ley de gravitación universal. Repasemos justo lo que hemos visto ahora. Movimiento de un proyectil. Tenemos una partícula que se lanza desde el suelo con una rapidez inicial de 10 metros por segundo a un ángulo de 60 grados con la horizontal. Es esta partícula A. ¿A qué altura h se debe lanzar horizontalmente otra partícula B con una rapidez de 5 metros por segundo para que ambas partículas choquen en el punto C? No se preocupen, no usar choque elástico ni elástico, simplemente que se encuentren, ¿ya? Esto es movimiento de proyectiles. Considere que ambas se lanzaron simultáneamente. Si van a chocar, quiere decir que al mismo tiempo tienen que llegar al mismo lugar, que es el punto C. Entonces, X final de A es igual al X final de B. De C, perdón. Eso es lo que estamos poniendo aquí. No nos han dado sistema de referencia. Eso quiere decir que nosotros somos libres de elegirlo. ¿Dónde conviene poner el origen? A ver, ¿dónde les conviene poner el origen del sistema de referencia para trazar los ejes? Lo recomendable es que lo pongas más abajo posible, ¿no? Aquí puedo poner el origen, este sería el eje X, y este sería el eje Y.
Eso quiere decir que la altura inicial de la partícula B está bien arriba, ¿no? Y inicial de B es h, mientras que el y inicial de A es 0. El x inicial de A es también 0 porque está partiendo ahí, pero el x inicial de B también. Ahora, el x inicial de B, ¿con qué x está partiendo B? Que está aquí. ¿En qué x empieza B? Sí, 0. Sí, también está partiendo de 0. Ya. ¿Qué más podemos decir? La rapidez inicial de A es 10 metros por segundo, pero eso hay que descomponerlo. Rapidez inicial de A en X, descompones a la derecha y hacia arriba. Este es el rapidez inicial de A. Coseno del ángulo, donde el ángulo aquí es 60 grados, ¿no? Y la rapidez inicial en el eje Y es con seno del ángulo. La rapidez inicial de B es más fácil porque B es puramente horizontal. Y vale 5 metros por segundo, pero eso descompuesto sería en X y en Y. Inicial en B en X sería completamente en X. No hay nada vertical. Eso quiere decir que en B, la vertical en Y sería 0 su velocidad. Ya está. Con eso debemos ser capaces de encontrar H. Esos son todos los datos. Recuerda que se han descompuesto, ¿no? Vamos a ver eje X y eje Y. A ver, en el eje X es fácil porque hay velocidad constante. Solamente sirve poner X final es igual a X inicial más velocidad inicial, que es la misma que la final, por el tiempo. Y como dice que se chocan, eso implica que llegan al mismo tiempo, porque si no llegasen al mismo tiempo, no habría choque. No basta que lleguen al mismo lugar, tienen que llegar al mismo tiempo. Eso quiere decir que el intervalo de tiempo de A es igual al intervalo de tiempo de B, si parten simultáneamente. Entonces no le voy a poner A ni B al tiempo, pero así a las posiciones sí le voy a poner A y A. Igualito para el eje X para la partícula B. En el eje Y, igualito, puedo poner velocidad final en Y, es igual a velocidad final velocidad inicial, perdón, en Y. Por el tiempo, menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Y final es igual a Y inicial. No, perdón, este es el Y inicial. Está bien. En Y final, perdón, es el... Estoy combinando las ecuaciones, ¿no? Ahora sí. Velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y menos G por el tiempo y con eso es lo suficiente. Esto vale para la partícula A. Igualito vale para la partícula B.
A la partícula B también igualito. Ya. ¿Qué podemos hacer? A ver. Estoy aplicando las ecuaciones tanto para A como para B. Hay que aprovechar de una vez que las posiciones en X son 0 para A y para... A ver, las inicial X, inicial todo esto es 0. Esto es 0. La inicial en B también es 0. Tengo de datos las velocidades. Todas las velocidades las tengo, ¿no? Aquí esto es igualito a esto es de I, de, ¿no? Todas las velocidades ya están descompuestas para aplicar. Y también. Las posiciones también las tengo. Ya, ¿qué ecuación puedo utilizar ahora? Me piden H. ¿Dónde está metido H? H está en la posición inicial en Y. En Y de B. Aquí. Eso es lo que quiero hallar. Si tuviese el tiempo, saldría el resultado, ¿no? Pero ¿dónde puedo sacar el tiempo? ¿Se puede igualar las dos ecuaciones XF de A y XF de B? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que aplicar esto, porque hay choque. Iguales. Esa es la idea. Entonces vamos a igualar justamente como están chocando, están en el mismo lugar. Y como son iguales, voy a igualar todo lo que está a la derecha. Esto es, recuerda, X final en A es 0 más BXA por el tiempo. Y este es X final en B es igual a 0 más velocidad X en B tiempo. Igual lo tendríamos Bx en A por el tiempo es igual a Bx en B por el tiempo. Pero eso no nos da mucho, ¿no? Porque se cancela el tiempo. No nos ayuda mucho. Solo comprobamos algo que es cierto, ¿no? Otra cosa que podemos igualar. A ver, vamos a esta ecuación de acá. Reemplacemos lo que tenemos. Porque tenemos para reemplazar, ¿no? Y final en B. Todavía nos faltó el Y final en B, ¿no? Y final de A es igual a Y final en B, que es igual a 0. Eso reemplazamos acá. 0 es igual a H más la velocidad inicial en Y para B, que es 0. Se va. Menos 1/2 de Y por el tiempo al cuadrado. Ya, pero no tengo el tiempo.
A ver, ¿dónde sale el tiempo? También puedo reemplazar aquí, ¿no? Y final en A también es 0. Que quede 0. La velocidad inicial en Y es B y A seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado. De ahí es donde va a salir el tiempo. El tiempo está saliendo al factorizar ya. De ahí puedes sacar el tiempo. Porque estoy factorizando el tiempo igualando a 0, que es el 0 de acá. Todo esto debe ser igual a 0. Si todo eso es igual a 0, de ahí sale el tiempo. Ya no está al cuadrado el tiempo, porque he factorizado un tiempo y de ahí sale el tiempo, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar. Este G pasa a dividir y ya tienes el tiempo. El cual puedes poner aquí. Entonces aquí yo pongo el tiempo y tendría 0 es igual a h menos 1/2 de g por el tiempo, que es 2bi seno de teta entre g al cuadrado. Y el h sale todo ese 1/2 de g, pero esto está al cuadrado, así que entra a ser al cuadrado a cada uno de ellos. Se cancela con esto y te queda un g abajo. Te queda 4. Con ese 4 ese 2 se cancela y te queda 2bi al cuadrado seno al cuadrado de teta. Ahí está. ¿Cuánto vale entonces el h? Ya sería la respuesta. 2bi al cuadrado seno al cuadrado de teta entre g. ¿Cuánto está saliendo eso? No, reemplaza bien. Creo que no sale 382, sale más. Recuerda que está al cuadrado. La rapidez de A es 10 metros por segundo, al cuadrado es 100. Seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Al cuadrado es 3/4. Por 2, entre 981, sale 15,29. No, 15,29. Hemos usado la ecuación 1 entonces en realidad. Esta ecuación de acá. Factorizamos el tiempo. El tiempo no puede ser 0, pues no se va a demorar 0 segundos. El corchete factorizado es lo que debe ser igual a 0.
y de ahí sale el tiempo. Te puede tomar tu tiempo decidir la mejor ecuación, no hay problema. Por ejemplo, yo estaba empezando en el eje X, no me salió. No importa. De ahí salió el tiempo. Con ese tiempo vuelves a usar la ecuación 1, pero para el otro, la otra partícula. Y ahí pones el tiempo que se dio con la otra partícula. Y se despeja. Bien. Entonces, ahí nos quedaríamos. Recuerden que está faltando los ejercicios que les iba a mandar grabado. Con eso nos ponemos al día. Y también tiene ejercicios en el autónomo para que ustedes hagan, ¿ya? Algunos con solución para que revisen. Algunos están con solución. Muchos están con solución, en realidad. Bien. Tienen que también practicar este fin de semana y ver el video que les voy a mandar en la tarde. ¿Ya? Ya está casi terminado el video. Está bien, profesor. Bien. ¿La práctica es la semana 7 o la semana 8? Semana 8. 8, ¿no? Creo que Sí, semana 8. Debe estar la próxima. sí, faltaba todavía, pensé que ya. Profesor, una consulta. ¿Va a venir de nuevo también 20 preguntas? Sí, es el mismo formato. Y con respecto a los contenidos, generalmente se evalúa lo que se ha hecho hasta una semana antes. O sea, vendría todo lo que hacemos la próxima semana. Sí, que creo, a ver, déjeme chequear los temas. Creo que es hasta estática de fluidos. La próxima semana vemos estática de fluidos y hasta ese tema tiene que venir. Bien, entonces ahí nos quedaríamos. Falta un par de ejercicios que faltaba su solución y hagan sus autónomos que se les está dando con solución también, todo para que practiquen. Les recomiendo para que queden, es que ustedes mismos escriban su solución. Si ustedes se acostumbran a ver soluciones ya hechas, no aprenden, ¿ya? Tienen que ustedes mismos escribir su solución. Bien, nos vemos entonces hasta el lunes, cuídense y practiquen, ¿ya? Sus laboratorios tampoco se atrasen. Bien, hasta luego.